Sean bienvenidos todos nuestros hermanos que nos están viendo en línea. Un abrazo a ustedes donde quiera que estén. Les volvemos a hacer la invitación. Ya estamos congregándonos aquí en nuestra casa. Ya los estamos esperando con los brazos abiertos cada uno de nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando lo tengan me dicen amén fuerte. Dice la palabra de Dios así: ocúpate, lo leemos todos, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Otra vez, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Puedes tomar tu lugar. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para nuestra vida como cristianos, para nuestra vida como hijos de Dios. Y ese tema del día de hoy es que podamos vivir una vida realmente de provecho, una vida de gran provecho. Lamentablemente, en estos 2 años que prácticamente se nos fueron a consecuencia del COVID, muchos de nosotros pues dejamos de hacer muchas cosas, tanto de lo laboral como de lo ministerial y muchas otras cosas que teníamos que hacer o que hacíamos antes. Aquellos que iban al gimnasio dejaron de ir al gimnasio porque pues ya no había gimnasios. Aquellos que se iban a correr al parque ya no lo hacían. Nosotros, por ejemplo, como iglesia que teníamos que venir a congregarnos entre semana, pues lo dejamos de hacer, y no porque quisiéramos, sino porque nos orilló todo esto a que tuviéramos esas restricciones, ¿sí o no? Sin embargo, el llamado del día de hoy, hermano, es a que podamos recuperar aquel tiempo perdido y que podamos realmente comenzar a vivir una vida de gran provecho. Que todo el tiempo que se fue, que todo el tiempo que se quedó atrás, pues ya se quedó ahí. Pero que tomemos la decisión, hermanos, tú y yo el día de hoy, y tomemos ese reto o ese desafío de poder empezar a vivir una vida de gran provecho en Cristo Jesús. Amén. Si terminaste esa pandemia o estás terminando esta pandemia sin aprender algo nuevo o sin saber hacer algo nuevo, déjame decirte que realmente fue tiempo perdido. Pero si a lo mejor en este tiempo que pasó de pandemia tú aprovechaste para aprender nuevas cosas, los hombres a lo mejor se pusieron las pilas y aprendieron a cocinar. Las mujeres a lo mejor aprendieron a hacer otro tipo de cuestiones. Los niños comenzaron a meterse un poquito más en clases en línea o tutoriales en línea. Crecimos espiritualmente leyendo la palabra, conectándonos a los servicios, haciendo devocionales. Entonces ahí sí vivimos una vida de provecho. Amén. Y en estos versículos que acabamos de leer, nosotros podemos ver la enseñanza de Pablo hacia Timoteo. Y le estaba diciendo efectivamente la misma enseñanza. Timoteo, tienes que preocuparte porque todos tus días, todos tus minutos, todo lo que tú hagas sea de gran provecho. Que no lo que tú vivas en el día a día, lo que tú hagas cada mañana al despertar y cada la noche cuando te duermas no haya tenido sentido, no haya tenido propósito. Hermanos, Dios quiere hacernos el llamado a ti y a mí a que todo lo que hagamos tenga un propósito y tenga un provecho, que podamos crecer, que podamos salir adelante en todas las cuestiones de nuestras vidas. Si paramos a lo mejor nuestra área espiritual, nuestra área ministerial en este tiempo de pandemia, Dios te está llamando hoy, hermano o hermana, a que te actives nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Si paraste a lo mejor tu preparación profesional o tu preparación secular académica, Dios también te está llamando el día de hoy a que vuelvas a comenzar eso que dejaste parado. Si a lo mejor había trámites que dejaste pendientes por la pandemia también, Dios quiere también que comiences nuevamente ¿a qué? A salir adelante. No hay que dejar las cosas así. Tenemos que volver ¿a qué? A comenzar, debemos de volver a retomarlas y seguir adelante. Amén. Y yo creo que todos nosotros cuando en nuestra vida normal, en nuestro día a día, queremos realmente tener un provecho. Queremos realmente tener un propósito, queremos tener realmente algo que dejar a los demás también, ¿no? Y a lo largo de esta predicación, hermano, vamos a ver 4 puntos
los cuales, basados en la palabra de Dios y en la enseñanza que vemos que Pablo le enseña a Timoteo, vamos a ver esos tips para poder realmente vivir una vida de gran provecho. ¿Cuántos quieren escuchar estos consejos el día de hoy, hermanos? Amén. Regálale una sonrisa al que está a tu lado, regálale, aunque sea con cubrebocas, regálale un codazo, dile: hermano, te va a hablar el Señor en esta mañana. Dios es bueno y Dios quiere que comencemos a activarnos y a vivir una vida de provecho. Amén. El primer punto o el primer consejo que nosotros podemos ver para vivir una vida de gran provecho lo vamos a encontrar en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Cuando lo tengas me dices amén, lo vamos a leer juntos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El punto número 1 que nosotros vamos a aprender el día de hoy para vivir una vida de gran provecho es que hagamos de Jesús el centro de nuestra vida. Dile al que está a tu lado: haz de Jesús el centro de tu vida. Quizá esto puede sonar algo muy obvio, esto puede sonar algo muy lógico en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes. Sin embargo, ¿qué crees? Te tengo una noticia muy triste. Lamentablemente, la mayoría del pueblo de Dios, aunque sabe que este es un principio, un consejo que va a traer bendición para su vida, lamentablemente no lo pone en práctica. Porque pone en el centro de su vida muchas otras cosas que no es el Señor. Se preocupan por otras cosas que no es Dios, que no es seguirle, que no es amarle. Ponemos como primer lugar o como prioridad de nuestras vidas nuestro trabajo, el poder ganar un buen salario, el poder estar bien cómodos en nuestras casas. Algunas personas en lugar del trabajo pues ponen en primer lugar a sus esposos o a sus esposas o a sus novios o a sus novias, algunos otros a sus amigos, otros ponen sus carreras, sus escuelas o sus maestrías para salir adelante o en ese primer lugar. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos comprender que el primer lugar para tener una vida de gran provecho, lo que debemos de hacer es hacerlo el centro de nuestras vidas. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta de quién es el centro de nuestra vida? Yo esto lo he dicho muchas veces. Nos damos cuenta en el momento que vemos a qué le dedicamos más tiempo en nuestro día a día. Tú date cuenta qué es aquello que estás enfocando más tiempo de tu vida. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que haces cuando empiezas tu día? ¿Tomas la palabra de Dios para leerla y para recibir consejo de Él? ¿O agarras el celular para ver el TikTok? ¿O para ver quién te escribió en la noche? ¿O para ver a lo mejor quién te está llamando? ¿Cuántos likes obtuviste en tu publicación? ¿Qué es haciendo? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Y aquí en estos versículos que acabamos de leer, nosotros podemos ver que Timoteo tiene un gran testimonio delante de toda la iglesia. Porque dice en el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia, paz de nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Este era un hombre, era un joven, el cual estaba enfocado en las cosas de Dios. Como veíamos hace 8 días, estaba viviendo en el Espíritu y estaba teniendo la evidencia de vivir en el Espíritu. Porque todos reconocían que este hombre, Timoteo, era alguien que hacía las cosas bien.
Aparte de que nosotros debemos de poner en ese primer lugar y de priorizar las cosas que hacemos en nuestro día a día y poner a Jesús ahí en ese primer lugar, en ese pedestal, nosotros debemos también de analizar nuestro corazón. Porque muchas veces, y lamentablemente también pasa bastante, muchos nos llegamos a avergonzar en algún momento de quién somos. Muchos cristianos, muchos jóvenes, hay veces que en la escuela, hay veces que en sus entornos no dan esa evidencia de que son hijos de Dios. Y no hablan y no dicen yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Nosotros adultos muchas veces en los trabajos también no declaramos que somos cristianos. Y es parte también importante de nuestras vidas como cristianos y de poner a Jesús en el centro, no avergonzarnos de Él. El punto número 2 es: considera la Biblia como tu guía y como tu autoridad. Dile al que está a tu lado: considera la Biblia como tu guía y como tu autoridad. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es un punto también el cual muchas veces hemos olvidado. Y Dios quiere que el día de hoy nosotros comprendamos eso. Y que las cosas obvias que sabemos que tenemos que hacer sí o sí, no las dejemos a un lado, sino que las pongamos en práctica. Dice la palabra de Dios en estos versículos que acabamos de leer, dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde niño. Debemos nosotros, como hijos de Dios, entender que la palabra de Dios debe ser nuestra guía, debe ser nuestra autoridad. Hay veces que no sabes qué hacer, no sabes qué camino tomar. Ve a la palabra de Dios, ahí encontrarás respuesta. Hay veces que no sabes si hacer algo está bien o está mal. Ve a la palabra de Dios, ahí vas a encontrar respuesta. Amén. Dice también ahí mismo en Timoteo, 2 de Timoteo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Te acuerdas que en el punto pasado hablábamos que era un hombre que reconocían en la iglesia que era alguien que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué era un hombre que hacía las cosas bajo la voluntad de Dios? Porque seguía la palabra, porque Jesús era el centro de su vida. Pero aquí hay una enseñanza importante para los papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanta tu mano. Y la enseñanza es que debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. En lugar de darles el teléfono celular para que se distraigan y no estén molestando. En lugar de ponerles a lo mejor una caricatura para que se queden callados, enséñales la palabra de Dios. Instrúyelos con la palabra de Dios. No digo que no jueguen, ¿verdad? Son unos niños también, deben de jugar. Pero muchas veces nos olvidamos de esa instrucción y llegan en la adolescencia y ya se nos fueron de la mano.
Ya no sabemos cómo mantenerlos corregidos o sujetos. Lo que debemos hacer, y sobre todo para aquellos que todavía tienen hijos pequeños o hijas pequeñas, es instruirlos desde pequeñitos en la palabra de Dios, enseñarles que deben de tomar su Biblia y leerla, deben de orar, deben de tener ese tiempo devocional. Yo te puedo asegurar que la abuela, como la madre de Timoteo, sin duda eran personas que les daban estas enseñanzas, pero sobre todas las cosas eran personas que le daban el ejemplo. Muchas veces como padres no damos el ejemplo. Muchas veces los niños ven cómo peleamos, cómo discutimos, cómo perdemos el tiempo en otras cosas. Y de repente si queremos llegar y decirles, hijo, tienes que leer tu Biblia, a lo mejor no te lo dice, pero lo va a pensar, tú ni la lees. Hijo, tienes que orar por tus exámenes, tienes que orar por los problemitas que puedas tener. Y a lo mejor no te lo dice, pero lo puede pensar, tú ni oras. Yo todavía no tengo hijos. Anhelamos ser padres. Pronto, primeramente Dios, vamos a ser papás. Y a lo mejor los que son papás pueden decir, ay, es que lo dice el hermano porque no tiene hijos todavía. Pero al final y al cabo, hermanos, la palabra de Dios la tenemos que aplicar también mi esposa y yo. Y a lo mejor va a haber algunos después que se nos van a acercar y no que era tan fácil, hermano. Y a lo mejor vamos a ir también a pedir consejos con ustedes, ¿no? Porque pues uno es pionero en eso. Sin embargo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y aquellos que son solteros todavía, cuando tengan hijos, cuando se casen, también van a tenerla que aplicar. Y podemos aprender 3 cosas de la Biblia. Es que en ella obtenemos sabiduría para alcanzar la salvación de nuestras almas. No es un simple libro, no es un simple escrito, no son simples letras y párrafos, no son simples poemas. Ahí encontramos la salvación. Otro punto importante es que la Biblia es relevante porque es un libro inspirado por Dios y en él podemos encontrar sabiduría y dirección. Así como te decía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado momentos difíciles que no sabemos qué hacer y abrimos la palabra de Dios en nuestro devocional y el Señor nos habla a través de esos versículos? Y por último, la Biblia es útil para instruir a todo hombre en cualquier asunto de la vida y guiarlo por el camino correcto. Hay ocasiones que igual no sabemos si lo que vamos a hacer o lo que vamos a iniciar está bien, y a lo mejor no tenemos la confianza de ir con nuestros padres, los que son jóvenes, o no tenemos la confianza de ir a lo mejor hablar con el pastor o con los pastores de la iglesia. Yo te invito a que ores y que abras tu Biblia y Dios te va a dar esa guianza. Amén. El punto número 3 para vivir una vida de gran provecho es: sé un ejemplo en todo lo que hagas. Dile al que está a tu lado: sé un ejemplo en todo lo que hagas. Primera de Timoteo 4:12. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Puedo escuchar a algunos hermanos que ya son mayores que dicen: y entonces este versículo no me toca. Yo ya no soy joven. Hermano, va para todos. Todos somos jóvenes y la palabra de Dios nos habla a todos. Amén. Hay muchos que dicen: somos jóvenes cuando nos convienen, pero cuando no. De esta palabra va para ti también. Dice la palabra de Dios: sé ejemplo en todo, tanto con los creyentes como los de afuera, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Por muchos cristianos
que no dan ejemplo, por muchos cristianos que no dan testimonio, todo el cuerpo de Cristo muchas veces es dañado y es vituperado, porque dicen, para ser cristiano como el hermano Perenganito, míralo cómo es. Se le pone unas buenas tundas a su esposa, se pone unas buenas borracheras, unos buenos cigarros. Y por no dar ejemplo, muchas veces te digo, el cuerpo de Dios es vituperado. Y volvemos a como lo que decía hace 8 días, o sea, podemos hablar de las cosas que son evidentes, pero hay cosas pequeñitas que también no le agradan a Dios, como el enojarnos, ¿no? Como el ser celosos, como el tener envidias, como el ser rencillosos. ¿En qué otra cosa podemos dar ejemplo, hermano, como cristianos? En ser honestos, en no decir mentiras. Íbamos en la semana un poco tarde para el trabajo con mi esposa y yo me llevo el coche porque vamos a veces tarde. Iba muy rápido y me le iba metiendo a los coches. Y de repente agarra a Aurora y me dice, Aldo, por favor, maneja bien, da ejemplo, porque ya se nos había hecho un poquito tarde. Nosotros no tenemos el pececito en el coche, ¿no? Pero ¿cuántos no hemos visto que con pececito y todo van diciendo de groserías, pasándose los altos, haciendo cosas que no van? Y entonces aquí para todos los que manejamos también debemos de ser ejemplo en nuestro coche. En nuestros trabajos debemos de ser ejemplo. ¿Cómo nos comportamos en nuestros lugares de trabajo? ¿Qué hablamos en nuestras escuelas, en nuestras casas? ¿Cómo hablamos? Dice la palabra de Dios que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces andamos diciendo groserías, albures, y después acá andamos cantando y leyendo la palabra. Pues no, debemos de dar ¿qué? Ejemplo, en amor. ¿Cuántos no nos hemos encontrado en las esquinas de las calles a personas que piden dinerito? No sabemos para qué lo van a usar, pero nuestro corazón, si nosotros viéramos con los ojos del Maestro, nosotros deberíamos de dolernos por ellos también y apoyarles. Y aquí abro el paréntesis: si tú sabes de alguien que está pasando por necesidad, gracias a Dios podemos otorgarle una despensa, podemos ayudarle con algunas situaciones especiales. Entonces, si es así, por favor acércate con nosotros al final. Cierro paréntesis. Amén. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo pensamos? Entonces debemos de ser ejemplo en todo. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos 16. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Por todas las cosas que hemos estado viendo, Timoteo llegó a ser alguien especial para la vida de Pablo. Porque él podía ver en la vida de Timoteo a un hombre dedicado, a un hombre que aunque tenía sus debilidades y aunque tenía sus cosas de joven que le llamaban la atención, todavía algunas cosas, siempre sujetó su carne, siempre estuvo presente en el evangelio, en el servicio a la iglesia. Y aquí en estos versículos vamos a ver cuando lo conoce, dice 1 y 2, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2, lo leemos todos juntos. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cómo hablan de ti, hermano?
Ah, la hermana Conchita de Iglesia Casa de Dios. Si la conocieran. Es así, 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 así. Y dice que es cristiana. Uy, el hermano Felipe de Casa de Dios. Uy, mira. Los viernes se va y se echa y hace y deshace. ¿Cómo hablan de ti? O que digan, la hermana Petra se la pasa orando. Hay problemas en la colonia, hay un enfermo y va y ora por el enfermo y hasta se ha sanado. El hermano Perenganito, mira, anda invitando a todo mundo a su grupo con vida, a su casa. Van y leen la Biblia y se toman su cafecito y platican. ¿Cómo hablan de ti? Hace mucho tiempo, por no hacer las cosas bien, por querer vivir una vida doble, por querer vivir una vida de hipocresía, y estoy hablando de mí se hablaba mucho, porque no era un hijo que daba ejemplo, porque no era un cristiano que daba ejemplo. Pero te tengo una noticia: Dios no ve tu pasado, Dios no ve lo que hiciste o lo que no hiciste, lo que dijiste o lo que no dijiste. Dios ve que tu corazón se haya arrepentido y que tengas la decisión y la convicción de cambiar y de seguir adelante. Amén. Entonces, si a lo mejor tú dices el día de hoy, es que yo no he dado ejemplo, pastor, es que yo en mi trabajo sí he sido así y asado, es que yo en mi escuela sí he hecho esto y lo otro. Arrepiéntete, hermano, pídele perdón a Dios y a partir de hoy toma el reto y el desafío de ser ejemplo. Y que si un día van a hablar de ti, digan, la hermana fulanita de tal, una gran sierva de Dios. El hermano fulanito, mira qué unción tiene en su vida. Amén. Y por último, ya para terminar, el último tip para vivir una vida de gran provecho es: desarrolla los dones y los talentos que Dios te ha dado. Dile al que está a tu lado: desarrolla los talentos y los dones que Dios te ha dado. ¿Cuántos saben que Dios les ha dado dones? ¿Cuántos saben que Dios les ha dado talentos? Amén. ¿Cuántos ya los estamos poniendo en práctica para el servicio de la obra de Dios? Amén. Y aquellos que no dijeron amén, ¿cuándo vamos a empezar? Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leemos el 6 todos juntos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando nosotros leemos este versículo podemos encontrar una clave importante. Lo primero es que esos dones y esos talentos están en nosotros, pero no se van a activar como por arte de magia. Tienes que hacer algo. Tienes que avivarlo, tienes que encenderlo. Es como con tu teléfono celular cuando llegas a tu casa y traes apagado el Wi-Fi. Y estás en tu casa y quieres conectarte y no se conecta y te das cuenta que está apagado el Wi-Fi. ¿Qué haces? Le puchas, ¿no? Y por más que quieras tener Wi-Fi, si tú no haces para encenderlo, nunca vas a tener. Aunque tengas Wi-Fi en tu casa, si tú no lo enciendes en tu dispositivo, nunca vas a tener. Es lo mismo en nuestras vidas. Están los talentos, están los dones, pero si tú no le puchas para encenderlos, si tú no los avivas, entonces nunca van a funcionar.
Entonces, la palabra de Dios nos enseña en esta tarde, hermanos, así como Pablo le decía a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Aviva esos dones, aviva esos talentos para la obra, para el servicio en la iglesia. Así Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra, y yo me encantaría que te gozaras con esto, que avives esos dones que Dios te ha dado, que pongas en práctica esos talentos que Dios te ha dado. En la iglesia podemos utilizarlos de manera increíble. En la iglesia podemos ayudarnos unos con otros, servirnos unos a otros, a través del amor, a través del servicio, a través de esos dones. Ahora hay dones y talentos diferentes en el cuerpo de Cristo. Eso es lo más bonito, de que puede uno servir en un lado, otro puede servir en otro lado, y al mismo tiempo capacitar a otros, enseñarle a otros, y esto va a ser algo hermoso en el nombre de Jesús. Amén. Y te voy a leer esto para terminar. Cuando identificamos nuestros dones y talentos y buscamos desarrollarlos con excelencia, Dios nos iluminará en la forma correcta de aplicarlos hasta llegar a conocer dentro de su voluntad nuestro verdadero llamado o vocación. Y cuando esto sea así, nos sentiremos satisfechos de tener una vida de gran provecho. Amén. Entonces yo quiero invitarte en esta tarde, hermano, que te pongas en pie y que te pongas a analizar tu corazón, te pongas a analizar tu vida. ¿Cómo es que tú te has estado sintiendo a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos 2 años casi? Si a lo mejor dices, sí, me quedé parado, si hay planes que dejé inconclusos, si hay cosas que dejé de hacer, tanto en lo laboral como en lo profesional, como en la iglesia, y que puedas el día de hoy decir, Señor, hoy me pongo las pilas. Señor, hoy nuevamente te pongo en el primer lugar. Señor, hoy nuevamente comienzo a considerar la Biblia como mi guía. Hoy nuevamente comienzo a tomar el reto de enseñarle a mis hijos la palabra de Dios, de ser ejemplo en todo lo que hago, tanto con los de afuera como con los de adentro. Y hoy me comprometo también a desarrollar esos dones y esos talentos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tu presencia, Señor, es increíble en nuestras vidas, Dios. El día de hoy, Señor, reconocemos, Padre, que probablemente, Señor, nos hemos quedado parados en muchas cosas, Señor, que estábamos haciendo antes de la pandemia. Quizá eran cosas ministeriales, quizá eran cosas de nuestras escuelas o de nuestros trabajos, o quizá cosas familiares, proyectos que se quedaron inconclusos. Y el día de hoy, Padre, nos rendimos ante ti, Señor, para pedirte perdón, Señor, si hemos desaprovechado ese tiempo, si hemos desaprovechado esos días, esos años. Y hoy nos comprometemos contigo, Señor, para vivir una vida de gran provecho. Una vida, Señor, donde podamos ser ejemplo, donde puedas ser tú el primer lugar de nuestras vidas, donde, Señor, podamos desarrollar nuestros talentos, Padre, donde podamos desarrollar nuestras habilidades, los dones que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos decirte que te amamos, Padre, y que estamos dispuestos, Señor, a hacerlo todo por ti, Señor, y todo para ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí estamos tu pueblo, aquí estamos tu iglesia, Señor, todos reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.